buenos días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo a todos ustedes y damos gracias al Señor por permitirnos compartir una vez más su bendita palabra a través de estos medios. Y damos gracias al Señor porque sabemos, y así nos los han manifestado muchas personas, que están siguiendo estas enseñanzas para conocer un poco más de la palabra de Dios y para compartirla con otras personas que quizás no conocen mucho de la palabra de Dios o que no tienen a Cristo como su Salvador personal. Y esto es importante que nosotros lo hagamos. Todos podemos compartir las buenas nuevas. Todos podemos compartir la palabra de Dios con otros. Quizás Dios toque el corazón de alguien que está escuchando y sea salvo en el día de hoy. Hoy seguimos hablando del poder del pecado. Romanos capítulo 6 nos habla sobre el poder del pecado, pero más aún del poder de la muerte de Cristo en la cruz, que venció el pecado, que destruyó el cuerpo del pecado. Y decíamos en la enseñanza anterior que hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y resucitados a una nueva vida. El viejo hombre murió y los muertos no pecan. Pero aquí en el capítulo 7, después que hablamos de la ley, que hablamos de que no podemos ser salvos ni por la ley, ni por las obras, sino por creer en la obra de Cristo en la cruz. Hoy entramos al capítulo 7 y versículo 14 de la epístola a los Romanos, que nos habla en su totalidad, del 14 en adelante, de la lucha de las dos naturalezas en la vida del cristiano. Y es que cuando aceptamos a Cristo, recibimos la naturaleza espiritual a la imagen de Cristo. Pero ya veníamos con la naturaleza carnal a la imagen de Adán, y esta nunca es desarraigada de la vida de un creyente. Hasta que morimos, vamos a estar viviendo con las dos naturalezas, y nuestro cuerpo, nuestras vidas se convierten en un campo de batalla de estas dos naturalezas. Por eso iniciamos hoy en el versículo 14 y 15 solamente. Vamos a ver estos dos versículos, porque aquí tenemos mucho que aprender. Veamos lo que nos dice el versículo 14 y 15 de Romanos capítulo 7. Dice la palabra de Dios así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y subraye esa expresión: yo soy carnal, vendido al pecado. Dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Note esta lucha encarnizada que hay en la vida de todo cristiano. La lucha entre la naturaleza carnal pecaminosa a la imagen de Adán contra la lucha espiritual a la imagen de Cristo. Yo soy carnal, dice la palabra de Dios, vendido al pecado. Alguien dirá: yo no soy carnal porque yo soy cristiano. Déjeme decirle algo. La naturaleza carnal no es desarraigada de su vida en el momento que usted fue salvo. Se mantiene allí hasta que muramos. Soy carnal, vendido al pecado. Quizás sea una referencia a la vieja naturaleza que busca rebelarse contra Dios. Quizás se refiere a esto. Vendido al pecado. Ahí está la vieja naturaleza en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestros miembros, tratando de dominarnos y tentando para que nosotros caigamos en el pecado. Y va a ser por el resto de nuestras vidas, hermanos. Si como cristiano trato de luchar contra el pecado con mis propias fuerzas, me voy a deslizar, me voy a resbalar ante las garras del pecado, porque ni usted ni yo podemos luchar solos por nuestras propias fuerzas contra el poder del pecado. Pablo
menciona 3 lecciones al enfrentar sus antiguos deseos pecaminosos. Y lo podemos ver del versículo 1 del capítulo 7 hasta el versículo 22. 3 cosas nos enseña la palabra de Dios aquí. Número 1, el conocimiento no es la respuesta para vencer el pecado. Es más bien, el conocimiento envanece. Si usted cree que sabe mucha Biblia y por eso va a vencer el pecado, se equivocó. La naturaleza carnal va a estar allí en usted. Cuando Pablo aprendió la verdad, supo que estaba condenado. Y Pablo era un intelectual en su vieja vida. Había sido educado bajo los mejores regímenes. Número 2, luchar con nuestras propias fuerzas no da resultado. Pablo descubrió que pecaba en formas que ni aún le eran atractivas. Hermanos, estamos expuestos cada día de nuestras vidas. Estamos tentados cada día de nuestras vidas. Entonces, tratar de luchar con nuestra propia fuerza no nos da el resultado. Número 3, con ser cristiano no se logra desarraigar todos los pecados de la vida de un creyente. Se lo repito, con ser cristiano no se logra desarraigar todos los pecados de la vida de un creyente. Somos pecadores y aún siendo usted el mejor cristiano, usted va a pecar. ¿Recuerda lo que dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 10? Y el que dice que no comete pecado, le hace a él mentiroso. Así que estas 3 lecciones nos las enseña Pablo en esta porción de la Biblia. Muchas veces las personas piensan, porque ya soy cristiano, ya no peco. Qué engañado estamos, y el diablo quiere que usted siga engañado. Porque van a venir tentaciones y muchas veces vamos a pecar. Lo que no vamos a hacer es llevar un estilo de vida pecaminoso. Eso es otra cosa. Siendo cristianos, ya nos apartamos del pecado, pero aún vamos a pecar. Pecamos con nuestra mirada, pecamos con nuestras mentes, pecamos con nuestra boca de la manera más sencilla y no nos damos cuenta muchas veces. Pecamos con el pensamiento y no nos damos cuenta muchas veces. Todos pecamos aún siendo cristianos. Quiero que tengamos esto bien claro y aquí nos lo enseña Pablo. Nacer de nuevo requiere un momento de fe. Gloria a Dios por eso. Pero llegar a ser como Cristo es un proceso de toda la vida. Toda la vida en crecimiento espiritual, acrecentando, añadiendo a nuestra fe. Toda la vida conociendo más de la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Es un proceso para llegar a ser como Cristo. Pablo compara el crecimiento cristiano a una buena carrera o a una buena pelea. Y ahí nos lo dice en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 7, dice Pablo aquí, he peleado la buena batalla. Note, Pablo compara la carrera cristiana con una pelea. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Noten, una pelea, una carrera difícil, con muchos obstáculos, con muchas tentaciones, pero no podemos vencer al pecado con nuestras propias fuerzas. Nacer de nuevo entonces es por fe, pero llegar a ser como Cristo dura toda la vida. Es un proceso que dura toda la vida. Tal como Pablo viene enfatizando desde el comienzo de la carta a los romanos y que ya lo hemos visto, nadie en el mundo es inocente. Nadie merece la salvación. Ni el pagano que no conoce las leyes de Dios, ni el cristiano, ni el judío que sí las conoce y procura guardarlas. Nadie merece la salvación. Todos dependemos por completo de la obra de Cristo en la cruz para nuestra salvación. No la podemos ganar con buena conducta. No podemos ganar la salvación por obra. Es solo por la obra de Cristo en la cruz. Murió en la cruz
para perdonar nuestros pecados, para darnos la vida eterna. El versículo 15 enfatiza muy duro algo aquí. Dice el versículo 15 en Romanos 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Noten, parece un trabalengua, pero es la vida de todo ser humano, inclusive de todo cristiano. Esto es más que un grito de un hombre desesperado. Describe la experiencia de cualquier cristiano que lucha contra el pecado o trata de agradar a Dios guardando reglas, guardando leyes, sin la ayuda del Espíritu Santo. Déjeme decirle, sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podemos vencer al pecado. Cristo mandó al Espíritu Santo a morar en nosotros y Él es el que nos debe guiar. Debemos rendir nuestra vida al Espíritu Santo y Él nos dará la victoria sobre el pecado. Pero usted solo nunca puede, ni yo tampoco. Nunca debemos subestimar el poder del pecado. Se lo repito, nunca subestime el poder del pecado. Nunca debemos intentar luchar con nuestras propias fuerzas. Satanás es un tentador astuto y aún el mismo yo nos lleva muchas veces cautivo al pecado, pensando que todo lo podemos, cuando realmente dependemos del poder de Cristo y del Espíritu Santo. En vez de luchar con el poder humano, con nuestros propios esfuerzos, debemos luchar con el poder del Espíritu Santo que está a nuestra disposición como cristianos porque mora en nosotros. Ahí sí, con el Espíritu Santo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo que ya venció al pecado, entonces podemos obtener la victoria. Pero no piense que usted solo puede vencer al pecado. No piense que guardando reglas puede vencer el pecado. No piense que guardando conducta puede vencer el pecado. Necesitamos del poder del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Le dejo con esta observación. No piense que puede vencer el pecado usted solo. Dependemos de Cristo. Por eso entregamos nuestra vida a Cristo. Por eso tenemos que conocer más a Cristo. Por eso tenemos que ir a la iglesia. Tenemos que congregarnos. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Por eso tenemos que orar. Porque tenemos que hacer devocionales en nuestros hogares. Estar siempre cerca de Cristo. Porque el poder del pecado nos va a atacar. Satanás, sus legiones, el mundo, nosotros mismos nos van a atacar. Y algunas veces vamos a caer si no estamos totalmente dependiendo del poder del Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga.